Amén. Ahora sí. Hice 10.000 veces y siempre me olvido cómo es que se hace. Bueno, capítulo 6, la reforma, ¿sí? La reforma protestante. Em, Se le llamó a este movimiento la reforma, pero en realidad no fue una reforma, sino que fue un rompimiento. Si la Iglesia Católica se hubiera dejado reformar, hubiera habido una renovación de la Iglesia Católica y no se hubiera roto. Aunque, conociendo el devenir después de la historia, sabemos que tarde o temprano eh, cada uno interpreta, eh, o mejor dicho, se encuentra de una manera distinta con el Señor, ¿sí? Ve la forma en la que se siente más cómodo, por lo tanto, la libertad de poder congregarnos conforme a nuestras necesidades es realmente una libertad. Yo entiendo que viene de parte del Señor. Bueno, lo arranqué con una frase de Martín Lutero. ¿Vieron? No sé si que Martín Lutero, ¿oyeron hablar de las 95 tesis alguna vez de Martín Lutero? Los 31 de octubre se celebra el día del, o la Iglesia Protestante o del Evangelismo, porque fue un 31 de octubre en que Martín Lutero dice pegó las 95 tesis en la capilla de Wittenberg. Hoy por hoy, cuando decimos una tesis, generalmente suponemos un desarrollo muy acabado de un tema en particular. Cuando hablamos de las 95 tesis, no es que hizo 95 tesis como si fuera la tesis de un doctorado, sino que eran 25 puntos, ¿sí? Es decir, hay 95 cuestiones que quiero hablar, dijo Martín Lutero. Dentro de esas 95, eso es de acceso libre, se puede leer, está publicado. Es una tras de la otra, como esta. Esta es una de las tesis de esas 95. Dice, ¿por qué el Papa, cuya fortuna es hoy más abundante que la de los más opulentos ricos, no construye tan solo una basílica de San Pedro de su propio dinero en lugar de hacerlo con la de los pobres creyentes? La basílica de San Pedro se había construido en base a la venta de indulgencias, eso lo vamos a ver un poco ahora, que es pedirle plata a la gente a cambio de perdón de pecado. ¿Sí? Estaba un poco decorado, no te lo decían así directamente, pero técnicamente era, se recaudaba mucho dinero y se pudo hacer la Basílica de San Pedro. Entonces, dentro de las 95, una de las 95 es esa. Dice, ¿por qué el Papa, ya que tiene más plata que el resto, no construye la basílica con su plata y no con la plata de los pobres? Venta de indulgencias. Este es el centro de lo que detonó la ruptura de la iglesia. La venta de las indulgencias. Durante la Baja Edad Media, la práctica de la venta de indulgencias, una indulgencia es un perdón, ¿sí? La venta de perdón sería. Se consolidó como un elemento estable dentro de la vida religiosa y económica de la Iglesia Occidental. La teología que la sostenía afirmaba que la Iglesia disponía de un caudal espiritual acumulado a lo largo de los siglos. Esto creo que ya lo expliqué alguna vez, que es que la teología de la venta de indulgencias más o menos decía así: cada uno tiene que pagar por los pecados de cada uno. ¿Ve? Yo mentí, bueno, me tengo que rezar 10 Padres Nuestros. O tengo que hacer una peregrinación o hacer un tipo de ofrenda. Perdón, eso es lo de lo que es la religión católica. Así eran y creo que siguen siendo. Obvio, obvio. Porque cuando te vas a confesar, el que está escondido ahí en la casita dice, bueno, rezate tanto Padre Nuestro, Ave María y todo eso, ¿no? Exactamente. Es como una especie de transacción. ¿Cuánto sale lo que hice? Y hoy por hoy lo que cuesta, todo comilla, 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 lo que estamos diciendo, ¿no? Lo que cuesta es o un Padre Nuestro, o cinco Padre Nuestro, tres Ave María, te pone un precio.
según lo que hiciste. Yo, siendo católico de nacimiento, habiendo sido católico, mejor dicho, fui, hice la comunión, la confirmación, etcétera, de chico. Entonces era así, era, confesaba mis pecados, y al confesar el pecado uno tiene cierta impunidad, porque sí, bueno, los pecados que puede tener un niño, ¿no? Pero, decía, bueno, ¿cuánto sale? Entonces yo siempre me acuerdo de una vuelta que le dije al cura, eh, mi vieja me pidió que limpie la pieza y no la limpié. Esos eran los grandes pecados, ¿no? Entonces yo digo, joya, me hice un Padre Nuestro y estoy limpio otra vez. Y me dice, bueno, de penitencia tenés que ir a limpiar la pieza. O sea, como que el tipo fue un poco más sencillo. El punto es que detrás de esa sencillez que tiene que ver con la reparación, hay un fundamento bíblico de reparación. Cuando hacemos un daño, tenemos que reparar. ¿Sí? Si yo le robé a una persona, dice la Biblia que tengo que devolver 7 veces lo robado. ¿Sí? Digamos, hay una lógica de reparación. El punto es que el perdón, esto ya hablando bíblicamente, el perdón no depende de la reparación. La reparación es una muestra del verdadero arrepentimiento. Yo realmente estoy arrepentido de haber robado y como estoy arrepentido, ni quiero esa plata, la tengo que devolver. ¿Sí? No es que yo la devuelvo para que me perdonen, sino al contrario, después de ser perdonado, es algo que me resulta innecesario y nocivo. ¿Sí? Pero bueno, esta no era la visión que tenía la Iglesia Católica en la Baja Edad Media. Es decir, la Baja Edad Media es sobre el final de la Edad Media, sería, ya terminando. Sino que, ¿no? ¿Y a qué se debió ese invento, digamos, de que andá y pedí perdón, andá y hace esto? ¿A qué, digamos, Es que qué lo llevó a empiezas, ello? es que empieza así, empieza con una verdad bíblica de, bueno, vos tenés que reparar el daño que hiciste, ¿sí? O tenés que dar fruto que se note ese arrepentimiento, y de ahí estás a un paso de si mostrás el arrepentimiento, ahí sos perdonado. Es que a nosotros nos pasa, Nanu, digo, a la iglesia evangélica, un montón de veces vemos predicadores que tienen una sana doctrina y de golpe te dicen en el momento de la ofrenda algo como, si querés prosperar, ofrenda. Eso es comprar tu bendición, no es otra cosa. ¿Ah? Entonces, ¿pero por qué lo dicen? Porque hay una verdad espiritual que es de la siembra y la cosecha. ¿Sí? Eso es una verdad espiritual. ¿Eh? No digo que no. ¿A quién el Señor prospera? Y a la gente que es generosa, ¿no? A la que no está pensando en el dinero y no hace del dinero un Dios. Entonces, si vos no haces del dinero un Dios, naturalmente das. Está dentro de tu naturaleza y el Señor te prospera. ¿Sí? Ahora, lo que te motivó es que realmente sos desprendido. No te motivó la avaricia, la codicia de tener más. Entonces yo hago como una transacción, yo le doy a Dios y voy a recibir de Dios. Entonces el paso es muy delgada la diferencia. ¿Sí? Hay que estar muy atento para eh, darse cuenta de este error. Y la Iglesia Católica, recordemos que viene de siglos, cientos de años, con mucha gente corrupta. Entonces es muy fácil. Manipular es un tema de dinero, se sostenían muchas obras, mucha plata, muchas deudas se pagaban, eh, y entonces nada, es un negocio redondo. Tiene más que ver con eso, ¿sí? Entonces se manipula la Biblia para robar, técnicamente. ¿A qué iba? ¿Cuál era la mentalidad? Es, si yo tengo un pecado, yo puedo hacer una obra para reparar ese pecado. ¿Sí? Entonces, si robé, devuelvo, el clásico. Ahora, si mentí, también es un pecado. ¿Cómo hago para reparar? Estoy yéndome al error del catolicismo, ¿eh? No estoy diciendo que esto sea así. ¿Cómo hago para reparar la mentira? Bueno, una peregrinación, algo que me cueste. O una gran obra como una catedral o una basílica, para que los santos vengan y se reúnan. Ahora, por ahí yo no tengo la plata para hacer una catedral, pero puedo aportar con algo. Y ahí ya es un aporte. Sería como una milla extra que mandó Jesús para ellos, digamos. Claro.
Pero la venta de las indulgencias eh, es como que pasa, da un pasito más allá en el error. Porque hasta ahí vemos un error, digamos, natural. El error que sigue es este, ok, cada uno de nosotros pecamos, pagamos, quedamos a mano. ¿Sí? Pecamos, hacemos una obra, quedamos a mano. Entonces acá viene la idea de los santos. Dentro de la Iglesia Católica, los santos son los que jamás pecaron. ¿Sí? Entonces tenés, no sé, San Francisco de Asís, un santo, jamás pecó. Pero además hizo obra, hizo mucha obra. ¿Sí? Hizo monasterios, daba a los pobres. Y eso que daba no era para pagar un pecado de él, porque el tipo no pecaba dentro de la lógica del catolicismo. Entonces dicen, ah, bueno, nos sobran obras, es decir, tenemos un superávit de buenas obras. Bueno, ¿qué hacemos con esas buenas obras? Con las que hicieron los santos y que quedó en la iglesia. Y bueno, eso las podemos repartir a las personas que las quieran. Las personas que nos den determinado dinero, como sobran buenas obras en la iglesia, no hace falta que hagan buenas obras, solamente que nos den dinero y vendemos las indulgencias, el perdón de pecado que nos está sobrando. Sería una cosa así. Y ahí viene lo de la venta de indulgencias. Este papelito es porque quedaron los papeles. El perdón de pecado te lo daban certificado, ¿no? Te daban un papelito escrito que decía, bueno, generalmente uno pagaba la indulgencia no por sus propios pecados, sino por alguien que por ahí estaba en el purgatorio y quería que vaya al cielo. Entonces, dabas determinada cantidad de dinero y te daban un papel que decía fulano de tal acaba de salir del purgatorio y ya se fue al cielo. ¿Sí? O a la comunidad tal se les perdonan todos los pecados que hasta la fecha hayan cometido. ¿Sí? Este es uno y la traducción, bueno, esto sería en latín y dice, te remito, fulano de tal era, te remito de toda pena en el purgatorio que te es debida y te restituyo aquella inocencia y pureza que recibiste en el bautismo. ¿No? Por medio de un papelito uno tenía el certificado como tener los papeles en regla. Los méritos de Cristo y las buenas obras de los santos habrían generado un excedente, un verdadero superávit de méritos, que podía ser administrado por la Iglesia. Ese capital espiritual no se aplicaba de manera automática, sino mediante un acto formal. En la práctica, adquirieron un valor económico concreto. ¿Sí? De, por ejemplo, hacer una peregrinación o participar en una cruzada. ¿Sí? Cuando habían cruzadas, eso lo vimos en las cruzadas, se decretaba que quienes participen de las cruzadas se les perdonaban todos los pecados. Entonces tenías un montón de soldados que iban gratis para ser perdonados de los pecados. Entonces eso después se transformó en directamente no hace falta que vayas, con que nos des unos pangos, te vamos a dar la indulgencia. Uno de los principales promotores y más famosos fue un tal Johann Tetzel, un fraile dominico encargado de difundir la doctrina de las indulgencias en el territorio de todo lo que sería el Sacro Imperio Romano Germánico, porque es la Baja Edad Media. Iban tipos vendedores como si fueran vendedores ambulantes, pero iban a vender indulgencias. ¿Sí? Señora patrona, el indulgente llegó a su barrio, una cosa así. Tetzler predicaba en espacios públicos y utilizaba un lenguaje accesible, directo y descarado pero eficaz. Presentaba el purgatorio como una instancia cuya duración podía acortarse mediante el pago correspondiente. Esto es la angustia que generaba en las personas, de decir, bueno, mi ser querido murió y no sé dónde está. Bueno, si está en el purgatorio, yo por ahí todavía puedo hacer algo para que vaya al cielo. Y esta gente prometía eso. La frase que más se le atribuye, todos los historiadores coinciden, que decía esto. Cuando la moneda, decía esto el vendedor de indulgencia, cuando la moneda tintinea en la charola, hace el ruidito, en ese mismo momento el alma sale del purgatorio y se va al cielo. Decía, en el momento que se escucha el trilling de las monedas, en ese preciso instante, el alma de tu ser querido sale del purgatorio y se va al cielo. Tesla y su subalterno pretendían que la indulgencia que vendían dejaba al pecador más limpio que al salir del bautismo o más limpio que Adán antes de caer. Tipo vendedor, vendedores. ¿Sí? Entonces te decían lo que mejor le convenía.
La cruz del vendedor de indulgencia tiene tanto poder como la cruz de Cristo, decían, entre otras cosas. Es decir, la cruz que yo llevo tiene tanto poder como la cruz de Cristo. A to- Por otro lado, a estos vendedores se le pagaba muy bien, ¿eh? Es decir, se llevaban una buena comisión cada vez que vendían. No es que todo iba para el vendedor, pero iban a comisión. ¿Eh? La juntaban bastante bien. Bueno, el funcionamiento era así, el fiel entregaba el dinero y recibía un documento que garantizaba la remisión de penas temporales, ya fuera por sí mismo o por un familiar difunto. La operación estaba revestida de legitimidad teológica y jurídica, pero reproducía una lógica de intercambio. Esto es algo que nos pasa, que nos cuesta muchísimo entender lo que significa la gracia. El perdón de pecados gratis. Nos recontra cuesta, es como que nosotros decimos, bueno, gratis, pero no, no puede ser gratis. Y algo tengo que hacer. El algo tengo que hacer por haber sido salvo es natural. El algo tengo que hacer para ser salvo está mal. ¿Sí? Nada, no tenés que hacer nada, sos salvo. Entonces después en actitud y agradecimiento hacemos obras. ¿Sí? Somos salvos por medio de la fe, dice la palabra, para buenas obras. No es que las obras están fuera de la fórmula. Somos salvos por la fe para las obras. ¿Sí? No somos salvos por las obras para generar fe, digamos. No, no, no. Por medio de la fe para generar obras. El perdón, o al menos su efecto práctico, quedaba vinculado al pago. ¿Sí? Esto sí que nos pasa a nosotros muchísimo hoy. Y debería ser escandaloso que dentro de los cristianos evangélicos hagamos esto, siendo que el nacimiento, digamos, lo que dio inicio a todo el movimiento, lo que sería el protestantismo, fue justamente esto, la venta de la gracia de Dios. Bueno, a la plata que se recaudaba tenía fines concretos, ¿sí? Algunos decían, bueno, despachemos algunas indulgencias para determinada cruzada, ¿sí? Bueno, vamos a la guerra, bueno, firmemos algunas indulgencias y salgan a vender muchachos, ¿sí? Una parte significativa de los fondos recaudados se destinó a la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, uno de los proyectos arquitectónicos más ambiciosos del Renacimiento, ¿sí? Este sería la Basílica de San Pedro, ahí donde está el Papa, ¿no? La obra, no sé, miren ese medio círculo. Arriba de cada una de las columnas hay una estatua gigante, o sea, es arquitectónicamente esplendorosa. Bueno, son una de las cúpulas. Realmente es una belleza, ¿sí? Llevó muchos años. Se hizo con la plata de las indulgencias. No es que esto, bueno, en una investigación privada mía descubrí esto. Está documentado. Se habilitaban indulgencias para poder construir la basílica, ¿sí? Como abiertamente. Bajo el pontificado de León X, las indulgencias se transformaron en una herramienta central de financiación para la obra que excedía ampliamente las posibilidades ordinarias de la iglesia, ¿sí? La obra se les iba mucho de las manos el presupuesto, entonces decidían vender indulgencia. En el territorio del Sacro Imperio, una porción sustancial de los recaudados se utilizó para cubrir las deudas personales de un tal Alberto de Brandeburgo, el arzobispo de Maguncia. El tipo tenía muchas deudas. Para acceder a... Es así. Vieron que las sedes episcopales, es decir, las iglesias, por decirlo de alguna manera, se compraban. Entonces este hombre lo que hizo fue, tomó muchos empréstitos con el banco, compró varias sedes episcopales a su nombre, generó las indulgencias necesarias y con el dinero de las indulgencias pagó el préstamo del banco. Negocio redondo. ¿Sí? Es como decir, vieron que en una época se decía, comprar un auto se paga solo porque lo pones a remisiar. Bueno, más o menos eso. Pedí la deuda, la iglesia se paga sola porque vos vendés papelitos. El acuerdo establecía que los ingresos provenientes de las indulgencias se repartían entre Roma y el arzobispo, permitiéndole amortizar esas deudas.
se paga solo. La predicación de indulgencias no fue un exceso aislado de algunos personajes, sino un dispositivo económico plenamente integrado al funcionamiento institucional de la Iglesia tardomedieval. Sobre el final de la Edad Media se utilizó muchísimo. ¿Sí? Empezó como una cosa, como una rareza y después ya directamente era vender papelitos. Bueno, y acá arrancamos con Martín Lutero. Lutero, el primer de, vamos a ver, uno, dos, tres, cinco personajes. Hay muchos más, estos son los principales. Los tres principales, el principal es Lutero. Como vimos la semana pasada, no porque fue el primero que se le ocurrió esto, sino que fue el primero que pudo hacerlo. Lutero, Zwinglio y Calvino son los tres principales, los que más formaron teología al respecto, y después hubo muchísimos más, más chicos, otros movimientos, por ejemplo, esto directamente ni siquiera lo puse en el libro, porque sí que me iba bastante de las ramas, un movimiento llamado los anabautistas, los nombro varias veces en el libro, pero daba para un capítulo solo de eso, que es un movimiento. ¿Sí? Después hubo un movimiento campesino, gente que directamente iba, en la medida que se iba interiorizando de la Biblia, naturalmente y de forma comunitaria, se independizaba no tanto de la iglesia, sino del pensamiento y la doctrina de la iglesia. Entendía que la vida cristiana, tal como lo entendemos nosotros, es una cuestión personal. Bueno, Lutero nació en 1483 en Eisleben, en una familia bastante pobre. Su padre, Hans Luther, o Luther, de ahí es Lutero, que de hecho una pavadita, pero yo me había preguntado hace un tiempo, ¿vieron que hubo un pastor norteamericano llamado Martin Luther King, muy famoso, pregonaba por los derechos de la segregación racial, etcétera? Y yo digo, se llamaba igual que el hombre Luther King, Martín Lutero. Martin Luther King. Sería Martín Lutero Rey. Eh, Bueno, se puso ese nombre él y su padre en una visita que hicieron acá a Alemania. Martin Luther King, el yankee, fue en una visita a Alemania, a la capillita esta, y quedó tan conmocionado que se cambiaron el nombre. El padre de Martin Luther King y él. Y los dos se llamaron Martin Luther King. Creo que King era el apellido. Bueno, nada, detalle de cola. Bueno, un tipo pobre que laburaba, la típica, no laburaba para que el hijo le vaya bien. Con ese objetivo proyectó para él una carrera jurídica entendida como un camino seguro de ascenso social. En julio de 1505, poco antes de cumplir 22 años, se produjo un giro decisivo. Sorprendido por una tormenta cerca de Stock, bueno, de un lugar, Lutero experimentó un intenso temor ante la muerte y prometió a Santa Ana que se haría monje si sobrevivía. Vino una tormenta, se asustó muchísimo y dijo, si me salvo de esta, me voy a hacer monje. Implica dos cuestiones acá. La primera es que, bueno, de esa manera se convirtió, se hizo monje, ¿no? Uno podemos decir, bueno, Dios lo llama al servicio por medio de esto. Pero lo que sí vemos es que, psicológicamente hablando, lo que lo motiva a Lutero a, a dedicarse al cristianismo, la motivación principal es el miedo a la muerte y el miedo a no salvarse, porque toda su teología se va a centrar en la salvación después de la muerte. Es lo que va a ordenar su teología. Es el miedo después de la muerte. Si me muero, ¿qué pasa? La típica pregunta, si mañana me muero, eh, ¿a dónde voy? Es una de las preguntas de Martín Lutero. ¿Sí? Si mañana te morís, ¿dónde crees que vas? ¿Al cielo o al infierno? Que yo hace tiempo vengo diciendo que ya no es una pregunta tan pertinente para nuestra actualidad. Es decir, algunos sí estarán temerosos de eso, pero la mayoría de las personas están en, qué sé yo, nadie sabe, voy a vivir el hoy. En la época de Martín Lutero, el miedo a la muerte, como la gente vivía poco, poco tiempo,
¿sí? 30, 40 años como mucho, y habían pestes, guerras, asesinatos por medio de la iglesia, digamos, la muerte estaba muy presente, estaban todos más proyectándose a qué me va a pasar después que me muera. Y Martín Lutero era un hijo de este temor. ¿Sí? Bueno, el punto es que se salva, ¿no? Y fiel a su voto, ingresa al monasterio agustino de Erfurt, pese a la fuerte oposición de su padre que quería que sea abogado o legista o algo por el estilo, que consideró que la decisión traicionaba todo el esfuerzo que había hecho el padre. Lutero fue un monje disciplinado, escrupuloso y ascético, es decir, vivía en humildad. Ascético habíamos visto, ¿se acuerdan? Los monjes ascéticos, es decir, que vivían en pobreza, sería. Sin embargo, lejos de encontrar la paz, su angustia se intensificó, ¿sí? No es que al entrar en la iglesia se sintió mejor, sino que seguía angustiado. La confesión, en lugar de aliviarlos, lo convirtió en una fuente permanente de tormento. Es decir, bueno, esto un poco nos pasa a todos, ¿no? Cuando nos convertimos, por lo menos, no sé, a todos, por lo menos es lo que me pasó a mí. Yo suponía antes de convertirme que no tenía ningún pecado. ¿Por qué? Porque nunca maté a nadie. Entonces, pues, qué sé yo, estoy libre de pecado. Y después que nos convertimos, el Espíritu Santo nos empieza a mostrar todo lo que hacemos mal y empezamos a ver más pecado que antes, pero ni lo teníamos en cuenta. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué pasa? El Espíritu Santo nos convence de pecado para que lo llevemos ante el Padre y nos dé paz en nuestro corazón y que vayamos creciendo. Ahora, si solamente tenemos una lista de pecados que vamos haciendo, nos vamos dando cuenta y no sabemos qué hacer con eso, eh, genera angustia, que es lo que le pasó a Lutero, ¿no? Muy angustiado, muy atormentado, ¿eh? Una persona antes de su conversión privada, antes de su reforma personal. El tipo era un monje muy angustiado, mucho tiempo vivía aislado, ¿sí? Muy atormentado por el temor. Dice, el temor de omitir algún pecado y la convicción de que su arrepentimiento nunca fuera suficiente lo sumían en un examen constante de conciencia, ¿sí? Y si me olvidé de algo, y si no pagué lo suficiente, y si tengo... O sea, me voy a ir al infierno de por vida, mejor dicho, por la eternidad, por el pecado. Eh, Lutero fue enviado a la Universidad de Wittenberg. Esta es la- el lugar hoy, ¿no? Donde predicó e hizo sus tesis. Martín Lutero. Tras obtener el doctorado en teología en 1512, comenzó a dictar cursos bíblicos acá en este lugar. Este encargo lo obligó a enfrentarse con las escrituras de un modo nuevo, no solo devocional. Y esto me parece re interesante. Porque a veces uno dice, yo tengo que estar preparado para poder predicar. Está bien. Pero lo que vemos en este tipo de personas es que, bueno, obvio que se fue preparando, no es que él empezó a predicar de la nada, pero la obligación de predicar semanalmente lo obligaba a buscar él primero en la palabra, y todos los que enseñamos alguna vez la palabra en la iglesia sobre todo, lo notamos. Que no es lo mismo ir como alumno que ir como maestro. Cuando vas como maestro tenés que recontra prepararte. Y esa preparación primero es para uno. Cuando vas a predicar, la palabra primero te habla a vos. Y después la podés transmitir. Entonces es como que cada vez que nos preparamos para dar, primero el Señor nos enriquece a nosotros. ¿Sí? Bueno, y más o menos lo que le pasó esto, el encargado a dictar estos cursos de Biblia, lo obligan a él a investigar en la Biblia, más que en el magisterio o lo que la Iglesia Católica decía, ¿sí? Buscar en la Biblia. Entonces se empieza a encontrar con cosas eh, que no lo habían notado. Entre 1513 y 1515 enseñó los salmos, interpretándolos desde la clave cristológica, esto es lo que hacía la Iglesia Católica, y en ellos encontró a un Cristo que compartía la angustia humana. En la materia que viene, que vamos a ver los Ketubín, vamos a empezar con los salmos y vamos a ver que los salmos, una de las características que tiene es que algunos salmos parecen que no son teológicos, entre comillas. ¿No? Hay algunos salmos que parecen una locura de
como que son gritos de angustia. Además, cuando eh, el Señor en la cruz, sus últimas palabras que grita, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Está citando un salmo, ¿sí? Que dice de eso, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me angustian? Es todo un salmo de angustia. Eh, bueno, de esta manera los interpretaba Lutero, viendo a un Jesús, ya al interpretar los salmos desde un punto de vista cristológico, vemos a un Jesús humano, un Jesús que se entiende el dolor humano. Ya empieza como a haber chispas entre el Dios que juzga y el Jesús que camina con nosotros. Sin embargo, el punto decisivo llegó con sus clases sobre la epístola de Romanos. Lutero tiene unos comentarios a Romanos muy profundos, es su eje central, la epístola a Romanos. Romanos 1:17 dice así, pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esto dice en Romanos 1:17. Esto a Lutero lo vuelve loco. Porque la justicia de Dios es el Dios justo, el que no tolera el pecado dentro de la cosmovisión que él entendía, ¿no? Y que la Iglesia Católica enseñaba. La justicia de Dios es que castiga al pecador. Y entonces cuando dice el Evangelio, es decir, la buena noticia, en el Evangelio, en la buena noticia, la justicia de Dios se revela por fe. O sea, ¿cómo? Justicia de Dios es castigo. ¿Qué tiene que ver con la buena noticia? ¿No? Es como que choca, en esta frase choca dos conceptos que le parecían antagónicos. Y en este mismo texto termina diciendo, mas el justo por la fe vivirá. Esto no es que solamente en este solo texto, es todo un estudio de Romanos donde se ve claramente la gracia de Dios. La afirmación de que en el Evangelio se revela la justicia de Dios lo perturbaba profundamente. Para Lutero, esa justicia había sido hasta entonces sinónimo de castigo y condena, por lo que no veía la relación entre evangelio y justicia. Esto también es así. Para nosotros la justicia es darle a cada uno lo que se merece. ¿Sí? Eso es una concepción humana de justicia. Cada uno recibe lo que merece. La justicia de Dios no es así. Le da a cada uno lo que Jesús merece. En Cristo nosotros recibimos lo que Jesús merecía, no lo que nosotros merecíamos, porque lo que nosotros merecíamos era la muerte, ¿sí? Porque la paga del pecado es la muerte. Somos pecadores, por lo tanto, lo que sería justo es que muramos, no que tengamos vida. Es decir, la justicia de Dios no es darle a cada uno lo que merece, sino darle otra cosa, darle lo que no merece. Bueno, luego de un proceso de reflexión y conflicto interior. Este proceso le llevó años, ¿eh? No es que se sentó un día, oró y salió. Le llevó bastante tiempo a comprender que la justicia de Dios no es la que Dios exige contra el pecador, sino la que Dios da gratuitamente. La justicia es la bondad de Dios. En 1517 redacta 97 tesis contra la teología escolástica dominante, especialmente contra la tradición nominalista que había modelado su propia formación universitaria, ¿no? Va y pega las 97 tesis. Aquella disputa estaba dirigida a profesores y estudiantes, no al pueblo. Se trataba de una controversia técnica sobre la gracia, el libre albedrío y la capacidad humana para cooperar con Dios, ¿sí? Es decir, primero, él desarrolla su idea sobre la gracia, qué es la verdadera libertad, si somos libres, no somos libres, y qué consiste la libertad en Cristo, etcétera. Y
¿Qué es ser colaborador de Dios? Dios no necesita colaboradores, entonces desarrolla esos temas, ¿sí? Interesante, pero que a nadie le importaban. La verdad es esa. ¿Por qué? Porque no iba al hueso de lo que estaba pasando en su realidad, con estas primeras tesis que pega. Es como, sí, bueno, debate, más o menos, no pasa nada con estas 97 tesis. Técnicamente hablando, está hablando de temas profundos, pero no está hablando de temas que a la gente le importe. No pasa nada. Y acá viene, ¿me estoy comiendo un título? No. Bueno, la predicación de indulgencias en territorios vecinos para esta época lo enfrentó a la práctica que consideraba espiritualmente dañina. Aparece Tetzel, este, mm, y entonces empieza a estudiar el tema de las indulgencias. Ya no estaba en juego la discusión sobre matices teológicos, sino la conciencia de los fieles. Y ahí viene el 31 de octubre de 1517, clava las famosas 95 tesis contra la predicación de indulgencias. Y acá viene el tema. Primero, que es un tema relevante. Hola, Gustavo, bienvenido. Hubo acá una... Bendiciones, bendiciones. Dios te bendiga. Ah, con las tesis sobre la venta de indulgencias, hubieron dos cuestiones. La primera es que estaba hablando de algo relevante, realmente relevante. Era algo que preocupaba, ¿sí? Se animó a decir lo que no todo el mundo decía. ¿Está bien? Por un lado eso, un tema popular, es algo de lo que todos estamos hablando, sería. Y por otro lado, me parece a mí fundamental, se metió con el dinero. La realidad es que a ninguna em, lo voy a reformular. Todas las guerras en la historia de la humanidad, todas las guerras siempre tuvieron un motivo económico. Yo puedo hablar de teología, todo lo que sea, pero si me meto con el dinero, ahí ya hay un problema. ¿Sí? En este caso se metió con lo que estaba financiando la Iglesia Católica en ese momento. La Iglesia Católica no dejaba pasar una, pero esta era de las peores. ¿Sí? No te puedes meter con el dinero. El gesto no parecía destinado a provocar una ruptura, sino a abrir una discusión. Igual que en las 97 tesis. ¿No? No es que él dijo, vamos a romper con la iglesia, esto no va más. No, dijeron, vamos a hablar de estos temas. Sin embargo, el contenido tocaba un sistema delicado. Las indulgencias no solo implicaban una determinada comprensión del perdón, es decir, no es solo un tema espiritual, sino que estaban ligadas a complejos acuerdos financieros que involucraban la curia romana y príncipes territoriales. Eh, Eran épocas que habían aprietes económicos, penurias económicas, y las indulgencias servían, ¿sí? Económicamente. Eh, entonces pasa de ser no solo un tema popular, sino un tema problemático para la iglesia. Puse vieron que al principio nombré a una de las tesis 28. Dice esto: cierto es que al tintinar la moneda en la caja, el lucro y la avaricia pueden ir en aumento, más la intercesión de la iglesia depende solo de la voluntad de Dios. Así son todas las tesis, ¿eh? Es una tras de otra. Esto de cierto es que cuando al tintinar la moneda cae en la caja, se está refiriendo a Tetzle, que decía, en el momento en que la moneda se tilín tilín en la charola, en ese mismo momento el alma de su ser querido sale del purgatorio y se va al cielo. Y Lutero lo que dice, lo único que puede pasar es que aumenta la avaricia. Lo único que está pasando en ese momento es que la avaricia, en un plano espiritual, es que aumenta la avaricia. Lo único. Después lo demás, la iglesia no intercede, no pasa absolutamente nada. Bueno, el Papa encargó al cardenal Cayetano que obligara a Lutero a retractarse ante el legado papal durante la Dieta de Habsburgo de 1518. ¿Sí? Una dieta es una reunión.
protegido por un salvoconducto imperial, es decir, a Lutero lo convocan a la Dieta de Habsburgo y tienen un salvoconducto imperial. Esto es lo que le pasó a Hus. Anda allá al concilio a hablar de tu tema, tranquilo que el emperador te cuida, y lo prendieron fuego a Hus. La similitud hasta acá es muy similar a la de Juan Hus. Bueno, aunque la similitud con la historia de Hus era ostensible, Lutero se presentó en la Dieta. La entrevista con el legado papal, el cardenal Cayetano, no fue buena. El cardenal le exigió que abjurara, pero Lutero no lo hizo. El príncipe elector de Sajonia, bajo jurisdicción residía Lutero, era Federico el Sabio. Y acá viene un tema político. ¿Por qué Juan Hus? Una de las cosas que digo es que Juan Hus no tuvo las condiciones políticas que tuvo Lutero. Y acá explico muy resumidamente de qué se trataba. Este Federico el Sabio era, vamos a ir por parte, era elector de Sajonia, es decir, como si fuera una especie de intendente o gobernador. No se trataba de un reformador ni de un entusiasta de las ideas luterianas, no es que él era luterano, pero era un tipo justo. Lo que decía este Federico el Sabio era que si se va a juzgar a Lutero, que sea con un juicio justo y no que se lo considere culpable hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, hagamos un juicio justo a ver si realmente es una herejía lo que él está haciendo. No estaba convencido de que Lutero fuera inocente, pero tampoco aceptaba que uno de sus súbditos fuera condenado sin un proceso claro y legítimo. Es un tipo justo. Una persona que decía, "No, esta vez a mí no me corran, hagamos el juicio justo". Federico esperaba que, si la iglesia juzgaba a Lutero, lo hiciera conforme a derecho y no mediante una condena apresurada. Conforme a derecho, ¿por qué? Porque la iglesia católica había heredado de Roma el derecho romano. Eh, Había leyes muy claras en cuanto al juzgamiento. No es que eran bárbaros, ¿sí? No es que eran trogloditas que no tenían herramientas jurídicas para juzgar. Tenían siglos de derecho este, mm, legal. Digamos, había un abanico que resguardaba a las personas sujetas a derecho. Entonces lo que Federico el Sabio lo que decía era, bueno, tenemos con qué, juguémoslo. No estoy seguro que sea inocente, pero juguémoslo. Bueno, y acá viene el hecho político decisivo. Muere el emperador Maximiliano I y ahí se abre la disputa. Y es así, los principales candidatos eran Carlos I de España y Francisco I de Francia. ¿Sí? Carlos y Francisco, España y Francia. Los principales candidatos a, por lo menos, a que sean, ¿cómo se dice? Reyes de Roma y nombrados emperadores, sucesores de Maximiliano I. Carlos I era hijo de Juana la Loca y de Felipe el Hermoso. ¿Sí? Esos fueron famosos en la historia. Ahora, estos dos, Carlos y Francisco, Francisco I de Francia, no, no Francisco el Sabio, perdón, era Federico. Carlos y Francisco eran dos tipos fuertes, que el Papa no los iba a poder manejar como quería. Entonces el Papa lo que se le ocurre es, yo podría poner a una persona que sea un poco más suavecita, que no tengan tanta llegada, ¿sí? Que no sean personas fuertes, políticamente fuertes, sino que sean manejables. Entonces se le ocurre la idea que por ahí Federico el Sabio podría ser un buen candidato. Federico el Sabio, el que decía, che, a Lutero no lo juzguen injustamente. Esta idea en el Papa fue suficiente para que no condene a Lutero. O sea, un tema político. Dice, no, si yo quiero poner a una especie de títere o a un tipo que sea más maleable como Federico, bueno, lo que tengo que hacer es no hacerle la conta. Y si él no quiere que juguemos a Lutero, no lo vamos a jugar porque sí, vamos a dejarlo pasar un tiempo.
Si lo logro poner de emperador, bueno, lo voy a manejar. Más que nada para que no ganen estos otros dos, Carlos y Francisco. Ese fue el tema político para el Papa León X. Ante esta situación, León X comenzó a considerar una alternativa. Si Federico el Sabio resultaba elegido emperador, podría convertirse en un aliado político más manejable y por lo tanto favorable a los intereses romanos. Federico protegía a Lutero. Condenar al monje a Lutero en ese momento habría significado enemistarse con un elector clave, precisamente cuando el Papa necesitaba apoyo para inclinar la balanza imperial. Por esta razón, León X optó por una estrategia distinta. En lugar de acelerar la condena de Lutero, decidió postergarla y buscar una vía de acercamiento tanto con el monje, es decir, con Lutero, como con el príncipe que lo amparaba. Es decir, que, técnicamente hablando, ocurrieron dos cuestiones raras. La primera cuestión era que el tipo que estaba bajo el amparo Lutero era una persona justa, ¿sí? Un don nadie, pero justo. Y por otro, justo se muere el emperador y resulta ventajoso, beneficioso llevarse bien con esta persona, con Federico. Con ese objetivo envió a Alemania a Karl von Miltz, pariente de Federico. Miltitz, Miltitz llevaba consigo una rosa de oro destinada al elector, símbolo del favor del Papa, y en términos políticos, una señal de conciliación para Lutero. Miltitz se entrevistó con Lutero y logró que éste le prometiera moderación, comprometiéndose a no continuar la escalada de conflicto mientras se buscaba una salida negociada. ¿Eh? Esta tregua se rompió cuando el teólogo Johannes Eck, buscando desacreditar a Lutero, retó un debate en Leipzig a su colega Andrea, a uno seguidor de Lutero, ¿no? Andreas Karlstadt. Lutero intervino, hábilmente presionado por Eck, declaró que los concilios podían narrar que un cristiano con la Biblia. El punto es así, lo sometieron a ver quién tenía razón, si los concilios o la Biblia. Lutero dice, los concilios pueden errar, pero la última palabra la tiene la Biblia. Esto para los evangélicos es el pan nuestro de cada día. ¿Sí? Nosotros decimos, sí, cualquier pastor puede equivocarse, tenemos que buscar en la Biblia si tiene fundamento o no tiene fundamento. Esto es corriente para nosotros, pero para esta circunstancia, para esta época, no. Porque lo que estaba diciendo era que los papas, no solo el papa actual, sino que todos los papas anteriores, no tenían toda la autoridad que decían tener. También afirmó que el Concilio de Constanza se equivocó al juzgar a Juan Hus. Eck lo que logró es pintar a Lutero como un hereje husita. A pesar de esta etiqueta, la posición de Lutero se fortaleció, ganó el apoyo de humanistas, nacionalistas alemanes, sacerdotes reformistas e incluso de algunos de los nobles que le ofrecieron protección armada. La elección de Carlos V como emperador liberó al Papa de la necesidad de confraternizar con Federico, pero ya era tarde para contener el movimiento. En este tiempo que el Papa dijo, no, bueno, esperemos, porque yo quiero a Federico, no sea que gane o Carlos o Federico o Felipe. Felipe no era. Francisco. No sea que gane el de Francia o el de España, demoremos un poco el juicio. En ese tiempo, Lutero empieza a conseguir apoyos, ¿sí? Tanto de algunos sacerdotes, nacionalistas. Es así. Alemania estaba un poco disgregada y el hecho de tener la Biblia en alemán, el hecho de tener una voz disonante, los eh, agrupaba. Y por otro lado, además de haber dicho cuestiones que a la gente le interesaba, entró dentro de un movimiento, tanto el humanismo, que nace en esta época, como de la Ilustración.
eh, que es poner al ser humano en el lugar central. Dentro de la religión, el poner el ser humano en el lugar central es ver la humanidad de Cristo. ¿Sí? No es que al poner al humano sacamos a Dios. Ponemos al ser humano en un lugar central desde la teología. En 1520 el Papa promulgó la bula Exsurge Domini, que condenaba las ideas de Lutero y le daba 60 días para retractarse. La respuesta de Lutero fue quemar públicamente la bula, sellando la ruptura definitivamente con Roma. La ejecución final dependía ahora del poder secular. Es decir, el Papa manda a una orden a que se retracte en los próximos 60 días y Lutero públicamente quema esa orden. Un desafío directo, ¿sí? Ahí rompe, ¿sí? Si bien las 95 tesis la tomamos como histórico, ¿no? Porque esa fue la, la gota que derramó el vaso, digamos, lo que inicia el movimiento, la primera chispa, podríamos decir, lo que termina de romper es esto, que es decir, no hago caso al Papa. Me dice que me retracte, no me voy a retractar, ya está. Con el apoyo de toda Alemania, ¿no? Ya pasa a ser una persona pública, muy apoyada por todos y sobre todo por los gobernantes. Bueno, 1521 es convocado a la Dieta de Worms ante el emperador Carlos V y los príncipes del imperio. Ahí Lutero pronunció su famosa defensa. Dijo que mucho de lo que había escrito no era más que la doctrina cristiana y que por lo tanto nadie debía pedirle que se retracte, a menos que se le convenciera por medio de la escritura o por medio de la razón. Este detalle de por medio de la escritura y por medio de la razón se refiere a una corriente, una cosmovisión contemporánea de Lutero. Por medio de la escritura está hablando de la fuente, de dónde, cuál tendría que ser la fuente primordial de autoridad para juzgar a una persona, o la razón, es decir, la lógica, el razonamiento. No alcanza con una orden del Papa. ¿Eh? Lo que se necesita es una fundamentación para lo que está diciendo. Teología de Lutero. Fue y Biblia son las dos bases. Vieron que hablan de las cinco solas, que es la sola gracia, sola fe, solo escritura, eh, solo Cristo y solo a Dios sea la gloria. Es decir, a eso se le llama las cinco solas. Pero todo esto se fundamenta en dos, que es fe y Biblia. ¿Sí? Dos ejes estructuran el pensamiento del reformador Lutero: la justificación por la fe y la primacía de la escritura. La primera afirma que el ser humano es declarado justo por Dios no a partir de sus méritos, sino por la fe. ¿Sí? Es una de las cosas principales. Obvio que es por gracia, pero se recibe por medio de la fe, no por medio de las obras. No elimina las obras, pero las reubica. Dentro de las reformas que quiso hacer Lutero, que no está acá, era sacar el libro de Santiago del Nuevo Testamento. No es casual. El libro de Santiago es el que habla mucho de las obras, ¿sí? Todo el libro, o mucha parte del libro, eh, eh, pondera el hacer más que la fe. Eh, pero además lo quería sacar, él lo que decía que no debería estar porque no habla de Cristo el libro de Santiago. Si ustedes el, leemos el libro de Santiago, sacamos el libro de Santiago y lo ponemos en el Antiguo Testamento, entra perfecto. No habla nada de Cristo, salvo que lo menciona, creo que dos veces, pero muy por encima. No es cristológico el libro, ¿sí? Más bien parecen preceptos judíos. Entonces él lo quería sacar. Eh,
Las obras no producen la salvación, sino que son fruto de ellas. Segundo eje, redefine la autoridad. ¿Quién tiene la autoridad? La escritura pasa a ser el criterio último para evaluar la doctrina y práctica. Y acá hay un tema, porque eh, dentro de la discusión actual con respecto a los evangélicos y los católicos, eh, los evangélicos decimos, la última palabra la tiene la Biblia. Los católicos dicen, no, la última palabra la tiene la iglesia en su conjunto. O los decretos que la iglesia, las afirmaciones que la iglesia hizo a lo largo de la historia. Nosotros decimos, no, lo que vale es la Biblia mucho más que las afirmaciones de la iglesia, porque la iglesia se puede equivocar un poco lo que decía Lutero. El argumento que tienen los católicos es, ¿quién armó la Biblia? ¿Quién cerró el canon de la Biblia? La iglesia en su conjunto. Es decir, que el que arma la Biblia es la iglesia. Por lo tanto, la iglesia tiene mayor autoridad. Así más o menos se, digamos, tienen un punto. ¿Está bien? Porque lo que te van a decir es, ¿por qué la Biblia sería la última palabra? Nosotros decimos, bueno, porque la Biblia es la palabra de Dios. ¿Quién dice que ahí se cierra? La iglesia. O sea, siempre es como que terminamos en la iglesia. Y el punto me parece que es que hay un punto en que, en que nosotros ya oramos, nos definimos por fe y por qué es lo que funciona y qué es lo que no. Si nosotros leemos la Biblia de pe a pa, vamos a encontrar que funciona para nuestra vida diaria. Ahora, si leyéramos todos los estatutos y decretos de la Iglesia Católica, hay muchísimos que son aberrantes. Por lo tanto, no lo podemos considerar como autoritativos. Pero bueno, es una pelea que lleva siglos, o una discusión, ¿no? Ya no es pelea. Bueno, la escritura pasa a ser el criterio principal. Esto no quita negar toda la tradición, pero sí someterla a examen. Em, lo que lleva a las iglesias a hacer lo que hacen, digamos, los fundamentos de las iglesias o los parámetros que tienen las iglesias locales son tres, siempre, que es la Biblia, la tradición y la conveniencia. La tradición, porque hay cosas que hacemos por tradición, ¿eh? Reunirnos los domingos no es bíblico, técnicamente hablando, simplemente que es tradicional. Los domingos nos reunimos. Eso es tradición. Ahora, el punto es que no tiene nada de contrario a la Biblia. El problema es cuando llevamos una tradición a cabo que va en contra de la palabra de Dios. Si va en contra, igual la tenemos que dejar de hacer. Lo mismo que la conveniencia, que es decir, por ejemplo, no es bíblico que haya una persona hablando con un micrófono y músicos tocando instrumentos conectados y personas todas mirando hacia el mismo lugar. Eso no es bíblico, pero tampoco va en contra de la Biblia. Entonces queda. En el momento que un acto pasa a ser contrario a la palabra de la Biblia, la que tiene que prevalecer es la Biblia. ¿Sí? Cuando la tradición contradice el Evangelio, debe ser corregida. Esta convicción coloca a Lutero en en una situación de conflicto directo contra la jerarquía eclesiástica, pero ya no se trata de un desacuerdo puntual, sino de una disputa sobre quién tiene la última palabra. Si la iglesia tiene la última palabra, la iglesia puede decidir quién se salva, quién no se salva, quién debe morir, quién es hereje, quién no es hereje. Si la última palabra está en la Biblia, todas las personas tienen acceso a qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que es herejía y qué es lo que no. Bueno, reforma en Alemania y norte de Europa. Con el tiempo las ideas de Lutero se institucionalizaron. Se organizaron iglesias territoriales, se formó la liturgia y promovió la educación y se tradujo la Biblia al alemán. Hay un detalle acá, que es que en esta primera etapa de separación de la Iglesia Católica es, bueno, Alemania es luterana,
No es que a partir de Lutero se dijo, bueno, cada uno interpreta la Biblia o cada uno tiene su propia congregación y cada persona puede ser un pastor. Eh, no, sino que la forma que se les ocurrió es decir, bueno, Alemania que sea luterana, ¿sí? Ya que se armó la reforma. Que el imperio vaya por un lado y nosotros vamos por el otro, como una decisión de Estado, más que una decisión personal. Bueno, se tradujo al alemán, esta traducción tuvo un impacto enorme, porque no solo que acerca la escritura al pueblo, sino que también contribuyó a la unificación de la lengua y la formación de una identidad cultural. Ustedes saben que en Europa hay muchos dialectos hasta la actualidad, ¿sí? Alemania tenía un montón de dialectos, es decir, el idioma se va modificando de a poco, y progresivamente de tal manera que pasan a ser dos idiomas distintos. Este, por ejemplo, argentinos y colombianos. No me acuerdo, Gustavo, si vos eras colombiano o venezolano y tu mujer colombiana, o tu mujer era colombiana, ¿no? O tu mujer venezolana. Sí, mi esposa es venezolana. Yo tengo dos nacionalidades. O sea, tengo nacionalidad colombiana y venezolana. Pero yo soy nacido en Colombia. Colombiano, ahí estamos. Bien, con las Ujú. dos nacionalidades. Pero viste que hay palabras que los argentinos usamos y que los colombianos no, y al revés también, o que a la misma palabra le damos significados distintos. Siendo que relativamente hace poquito teníamos el mismo idioma, porque somos descendientes de españoles. Inclusive ya nos separamos de los españoles, que pasa exactamente lo mismo. La misma lengua se va cambiando. Imagínense en lugares donde las comunidades se han ido separando durante siglos, muchos más que 5 siglos como tiene Latinoamérica. Se van separando, 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 hasta que llega un punto que son dialectos, se llaman, porque es casi todas las palabras o formas de decir o forma de cortar las palabras totalmente distintas. Bueno, en Alemania pasaba eso. Lo que hace la Biblia de Lutero es unificar en un solo idioma, el que es el idioma alemán, ¿sí? O germánico. Unifica el idioma, es decir, tiene un impacto social directo, más allá del espiritual. La reforma luterana se extendió por Alemania, Escandinavia y otras regiones del norte. Cada contexto tuvo sus particularidades, pero el núcleo se mantuvo. Predicación central, es decir, el centro de de las reuniones no es el pan. En la Iglesia Católica, el centro de la celebración es la hostia, es decir, el pan. Ese es el centro. En el luteranismo, el centro pasa a ser la Biblia. ¿Sí? Se cambia, por eso era mucho la discusión de qué pasa en la transubstanciación. La hostia pasa a ser el cuerpo de Cristo porque es el momento especial. Para nosotros, el momento especial, o mejor dicho, para el luteranismo, el momento especial es la palabra de Dios, que eso lo heredamos los evangélicos. Fíjense que generalmente se hacen, por resumirlo, canciones de alabanza, adoración, ofrenda, palabra, llamado. El llamado pasó a ser posterior, porque el centro era la palabra, ¿sí? Cuando se predica la palabra. Y que de hecho muchos dicen, bueno, hay canciones tipo entretenimiento hasta que venga la palabra, que sería la parte fuerte. Eh, Esto viene en todo lo que sería el modernismo, ¿sí? De un tiempo a esta parte está tomando cada vez con más importancia el centro de lo que sería la música, porque empieza a haber distintos momentos, distintas formas, distintas maneras de entrar a la presencia de Dios por medio de la música, ¿sí? Y por eso se empieza con música, se sigue con música, palabra y se termina con música. Eh, porque tiene que ver con la necesidad actual.
En esta época lo necesario era conocer la palabra y es uno de los elementos centrales. Por eso, predicación como parte central, culto en lengua vernácula, es decir, con la lengua que todos entendamos, no con latín, énfasis en la enseñanza, reducción del número de sacramentos. ¿Sí? Los sacramentos para la Iglesia Católica, si no me equivoco, son cinco, que es el bautismo, la comunión, la confirmación. La comunión es el compartir el pan. Eh, no me acuerdo cuál otro, y creo que la última es la extrema unción, que es cuando el cura te bendice antes de morirte. Pero me falta uno. De esos cinco quedaron dos para la iglesia evangélica, que es el bautismo y la cena, la comunión. ¿Sí? Esos dos sacramentos son los únicos que quedaron. ¿Por qué quedaron esos? Porque son los únicos que están en la Biblia. La extrema unción no está en la Biblia, la confirmación no está en la Biblia, el bautismo está, pero de adultos, no de infantes. Por lo tanto, se empieza a utilizar el bautismo en infantes. Está y como el bautismo sumergiendo a la persona en agua, en la Biblia. Por lo tanto, se deja de esparcir agua, así en la frente, como se hace en la Iglesia Católica, y se empieza a sumergir a personas adentro del agua. Es decir, el mm, no es que niegan todo lo que hace la Iglesia Católica, sino que dice, bueno, de todo lo que hacen, vamos a hacer solamente lo que está en la Biblia. Em, el sacerdote deja de ser un mediador, esta es otra, que también es bíblico. El sacerdote deja de ser un mediador entre Dios y los hombres. ¿Sí? Deja de ser técnicamente un sacerdote en el sentido general de la palabra. Vieron que eh, a los curas se le dice pontífice y al papa se le dice sumo pontífice, porque viene de la palabra puente. ¿Sí? El pontífice es el que hace de puente entre Dios y las personas. Es el puente. Nosotros entendemos el sacerdocio de todos los creyentes. Esto viene de esta época también. Es decir, acceso a Dios tenemos todos. El único mediador es Cristo. ¿Por qué? Porque está en la Biblia. ¿Sí? Muy pronto quedó claro que la reforma no era un bloque homogéneo. El quiebre con Roma abrió un espacio nuevo, pero ese espacio no fue ocupado por una sola voz. Allí es donde la autoridad tradicional se debilitó, emergieron distintas maneras de leer la escritura, de organizar la comunidad y de comprender la relación entre fe y sociedad. Es decir, una vez que hay acceso a la palabra, pasa lo que pasa con la palabra de Dios, que te modifica. Y a cada uno de una manera particular, y cada uno tiene maneras particulares de entender su relación con Dios o de sostener su relación con Dios. Em, y en la medida que la iglesia es flexible a esto, puede contener a las personas, a distintos tipos de personas o distintas maneras de entender la relación con Dios. En el momento que la iglesia se hace rígida, eh, se rompe esta relación y lo que ocurre es que las personas que no entran dentro de mi estructura, bueno, me voy a armar otra iglesia. ¿No? Eso pasó muchísimo a partir de acá. No está en el libro, pero sí ocurrió, quería mencionarlo. Hubo un grupo de campesinos dentro, cuando Lutero era el, comilla, 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 ¿no? El papa de Alemania, es decir, el mayor referente de la iglesia protestante era Lutero, y era el que tenía la última palabra en Alemania. Pasó a tener mucho poder, ¿sí? Bueno, muchos campesinos interpretaron otras cuestiones que Lutero todavía no los había interpretado a partir de la lectura de la Biblia. Y hubo lo que se llamó la matanza de campesinos. Se mataron en nombre de la sana doctrina a un montón de personas que pensaban distinta que Lutero. Es decir, Lutero hasta un punto pudo cambiar y hasta otro punto se siguió manejando como se venía manejando la Iglesia Católica. Que es decir, bueno, ahora yo tengo la última palabra. Y el que no hace caso, eh, hay que erradicarlo por herejes. ¿Sí? Y la única manera de erradicarlo es matándolos.
no es para condenar a Lutero, porque Lutero no es que mandó a asesinar, sino que el Estado lo mandó a asesinar, pero Lutero dio la veña, dijo que estaba bien. Lo que podemos entender de Lutero es que hasta ahí llegó su flexibilidad, hasta ahí llegó su plasticidad para entender la obra de Cristo. Y llegó un punto que ya no pudo, hasta ahí llegó. ¿Sí? Su legado siguió esparciéndose hasta la actualidad. ¿Sí? A partir de esto, a partir de realmente un logro significativo en lo que es la relación que tenemos con Dios, ¿sí? O lo que es en la vida de iglesia. Bueno, lo que conocemos como la Reforma, más que un movimiento unitario, fue un proceso de pluralización del cristianismo occidental. Acá viene un segundo importante, un tal Zwinglio. Ulrico Zwinglio es traducido al español, pero Uldrich se dice en suizo, en sueco, supongo. Eh, Ulrico Zwinglio nació en 1484 en Wilhaus, una aldea suiza, en el seno de una familia campesina acomodada. En Suiza se ubican, está entre Alemania, Francia e Italia, está ahí un pedacito chiquito. Su padre ejercía funciones civiles como alguacil y uno de sus tíos era sacerdote, lo que facilitó su temprana orientación. Posteriormente, continuó sus estudios en centros académicos de Basilea, Berna y Viena. Allí recibió una sólida educación humanista. El humanismo venía arrasando, ¿está bien? Que es un movimiento social de toda Europa, ¿está bien? Se especializó en lenguas clásicas y se familiarizó con la lectura directa de las fuentes antiguas. Esto también, volver a las fuentes, tenía que ver con el iluminismo, perdón, el Renacimiento, que hoy también me lo había confundido. El Renacimiento era volver a las fuentes. ¿A qué fuentes? Sí, a las fuentes tipo volver a leer Homero, volver a leer eh, las fuentes clásicas, ¿no? La Ilíada, etcétera. Dentro de la iglesia, bueno, volvamos a las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes? Los textos originales, en el idioma original, hebreo y griego. ¿Sí? Se saca el latín de la fórmula. A eso se refiere con la lectura de las fuentes directas. Aprendió latín, griego y leyó a los padres de la iglesia, profundamente influido por Agustín, así como los humanistas cristianos, en particular Pico de la Mirándola, y de manera decisiva a Erasmo de Rottenberg. El Nuevo Testamento griego, publicado por este último, Erasmo publicó el Nuevo Testamento en griego. Lo marcó profundamente al punto de memorizar pasajes extensos. Este contacto directo con el texto bíblico lo llevó a adoptar como principio metodológico el retorno a las fuentes originales. Renacimiento. Un enfoque todavía poco habitual en el clero, cuya preparación solía ser elemental y limitada. Fue ordenado sacerdote en 1506 y ejerció su ministerio en Glarus. Allí combinó el trabajo pastoral con un estudio constante y sistemático de las escrituras. A diferencia de Lutero, no parece haber atravesado una crisis espiritual profunda marcada por la angustia ante el pecado o la búsqueda desesperada de justicia personal, sino más bien que él entró directamente por medio del estudio. ¿Sí? Su experiencia religiosa fue más serena, de carácter intelectual y moral, sin el dramatismo existencial que caracterizó a Lutero. Un punto de inflexión en su trayectoria fue su servicio como capellán de mercenarios suizos en las campañas militares en Italia entre 1512 y 1515. Y ahí dice la biografía que él fue testigo de dos cuestiones: la violencia, el saqueo y la brutalidad ejercida por las tropas cuando vencían, y el sufrimiento cuando eran derrotadas. Es decir, la famosa en la guerra todos pierden. Tanto la vergüenza si su país triunfaba, como la vergüenza si su país era derrotado. ¿Sí? Como lo viera, había miserias por todos lados. Desde su perspectiva, el envío de jóvenes suizos a guerras extranjeras
al servicio de príncipes europeos, no solo corrompía las costumbres, sino que también debilitaba la cohesión social y subordinaba al país a intereses ajenos. La denuncia de los mercenarios se convirtió desde entonces en un eje permanente de su predicación y de su pensamiento político. Y esta postura le valió la enemistad de sectores influyentes perdón, en particular de Francia, hasta el punto de verse obligado a abandonar su parroquia en Glarus. Estaba en contra de la guerra, ¿sí? Su predicación iba en base a esto. Posteriormente fue designado sacerdote en Einsiedeln, un importante centro de peregrinación en 1516. Allí comenzó a cuestionar con mayor claridad la religiosidad popular asociada a las peregrinaciones. Empezó a decir, che, ¿qué es esto de peregrinar? Esto es superstición, decía. La peregrinación no tiene ningún sentido bíblico. En 1519 fue nombrado predicador principal en Zúrich. Recibió con entusiasmo los primeros escritos de Lutero y colaboró activamente en su difusión, ¿no? Recibe los escritos de Lutero y los difunde, les gusta. Más tarde él va a decir que él no es dependiente de Lutero, es decir, él no fue luterano en sí mismo, sino que le parecía bien, es como que lo ayudó a despertarse de esta cuestión, pero que su movimiento fue independiente. En 1520 renunció formalmente a su sueldo como sacerdote. Con el respaldo del Consejo de Zúrich, Zwinglio avanzó con decisión, consiguió la expulsión de un predicador de indulgencias. Viene un tipo a vender indulgencias y lo expulsan de Zúrich. Y promovió la negativa de la ciudad a continuar suministrando mercenarios al rey Francisco I de Francia. Es decir, no vamos a dar mercenarios a la guerra. Estamos en contra de la guerra. Cuando el papado intentó hacer valer sus antiguos tratados que obligaban a Zúrich a colaborar con mercenarios, con Francia, su crítica se volvió abiertamente antipapal. La ruptura formal con la autoridad eclesiástica se produjo en 1522, cuando Zwinglio predicó contra la obligatoriedad de ayunos cuaresmales, los ayunos de las cuaresmas, y algunos fieles lo transgredieron públicamente. Es decir, no hay por qué ayunar, esto es superstición, y algunos comieron en época de cuaresma, como que se hicieron un asado en época que había que comer pescado. El conflicto con el obispo de Constanza llevó al Consejo a convocar en 1523 una gran asamblea pública conocida como la Primera Disputa de Zúrich. Ante un auditorio numeroso, Zwinglio presentó 67 tesis y defendió cada una apelando exclusivamente a la escritura como norma suprema de la fe. El representante episcopal, incapaz de refutarlas bíblicamente, apeló a la autoridad de un futuro concilio. El consejo, en consecuencia, falló en favor de Zwinglio y le autorizó a continuar su predicación, lo que significó en hechos la ruptura con el obispado y con Roma. A partir de entonces, la reforma de Zúrich avanzó con rapidez. En diciembre del 20, las autoridades civiles habrían decretado ya la libertad de predicación conforme a las escrituras. En el 23, Zwinglio se pronunció abiertamente contra los votos monásticos, el celibato se pronunció en contra y la intercesión de los santos. La intercesión de los santos es que los muertos que fueron declarados santos interceden por nosotros. En la Biblia dice, habla de la intercesión de los santos como la intercesión de la iglesia. Los santos somos nosotros, ¿sí? La iglesia católica entendía que eran los que ya habían muerto. La doctrina del purgatorio se puso en contra, el carácter sacrificial de la misa, ¿sí? Y la enseñanza de que la salvación podría ser merecida por buenas obras. Se definió como protestante. Proclamó la salvación por la fe y el gobierno civil de Zúrich respaldó estas reformas. Sacerdotes y monjas contrajeron matrimonio y en 1524 el propio Zwinglio se casó formalmente con una viuda con la que había mantenido relación previa, ¿sí? Es decir, rompieron por completo con la Iglesia Católica. Para el 25 las imágenes, reliquias y órganos habían sido retirados de las iglesias, los monasterios confiscados y sus bienes destinaron en gran parte a la educación y la misa quedaba suspendida.
En su lugar se estableció un culto sencillo, en lengua alemana, centrado en la predicación. No, lo mismo, decir, bueno, no hagamos más misa, un culto sencillo y hablamos de la palabra, la enseñanza, la palabra, lo central. En este proceso, la cooperación entre la Iglesia y el gobierno civil fue especialmente estrecha, incluso más que en la Sajonia de Lutero. Zwingli impuso además un sistema de educación pública obligatoria y gratuita, medio Sarmiento era, convencido, perdón, Gustavo Sarmiento fue el padre de la educación acá en Argentina, convencido de que una sociedad reformada debía ser también una sociedad instruida. Sin embargo, la reforma suiza se desarrolló en un contexto políticamente fragmentado. Suiza estaba muy dividido, ¿no? En lo que eran los cantones, como si fueran las provincias o como si fueran los estados, ¿no? Distintos cantones. Y algunos cantones querían seguir siendo romanos, querían seguir siendo católicos, ¿no? Entonces, Zúrich, por eso no hablamos de Suiza en general, sino como Zúrich o lugares muy puntuales. Zúrich, Berna y Basilea adoptaron la reforma y otros como Lucerna, Uri y Switch, perdón, sí, Switz, permanecieron fieles al catolicismo, ¿sí? Se disgregaron. La división religiosa se superpuso a tensiones económicas y políticas preexistentes. Zúrich encabezó una alianza protestante que impuso un bloqueo económico a los cantones católicos. Acá es donde empieza a derrapar Zwingli. Es decir, los cantones que habían elegido libremente, nosotros queremos seguir siendo católicos, bueno, desde Zúrich le imponen algún tipo de bloqueo comercial. Entonces estos buscan el respaldo del emperador Carlos. Zwinglio, convencido de que el conflicto armado era inevitable, defendió la idea de un ataque preventivo, aunque esa postura no fue aceptada. Zwinglio, miren cómo derrapa la gente en la medida que vamos avanzando, ¿no? Es cómo empieza a separarse de la iglesia. Él no fue tanto por las salvaciones por fe, aunque sí entendía eso, sino lo que lo detona a él es la guerra. Y dice, acá hay algo mal. La iglesia arma guerras en nombre de Cristo y es una barbaridad, es una miseria. Cuando hay divisiones, imponen un bloqueo económico. Imponer un bloqueo económico significa que la persona que le estás imponiendo un bloqueo económico se puede defender y lo hicieron buscando al emperador. Entonces Zwingli dice, el imperio nos va a atacar a nosotros antes que lo ataquen. Dice, no, lo que tenemos que hacer es atacar nosotros primero, Zwingli. Lógica de guerra. En el plano teológico, la ruptura con Lutero se hizo más abierta y definitiva en torno al significado de la Cena del Señor. Bueno, para Zwingli, para Lutero, no es que había transubstanciación, pero sí que pasaba algo raro en el momento en que se dice, este es mi cuerpo. ¿Sí? Para Zwingli no. Zwingli, en cambio, interpretaba la cena primordialmente como un memorial, una expresión comunitaria de la lealtad al Señor, aunque afirmaba una presencia espiritual de Cristo. Este, Como decía, bueno, algo especial pasa, más o menos lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Bueno, la cena no es una cena común, no es un pan común, es un pan común, pero algo pasa entre nosotros, ¿sí? Es como especial. Bueno, conflicto político con los cantones. Culmina en octubre del 31, cuando los cantones católicos lanzaron un ataque sorpresa. En la batalla de Kappel, el 11 de octubre del 31, las fuerzas de Zurich fueron derrotadas. Zwinglio, que acompañaba al ejército como capellán, murió en combate. Su cuerpo fue mutilado y quemado como hereje. La paz de Kappel estableció que cada cantón decidiría su propia confesión religiosa utilizando una división confesional duradera dentro de la Confederación Suiza. La obra Zwinglio fue continuada y consolidada en Zúrich por su discípulo Bullinger, quien se acercó a algunos puntos de la teología luterana, especialmente en la doctrina de la cena, sin abandonar la tradición de la Reforma. A través de su amplia correspondencia y sus escritos, la influencia zwingliana se extendió más allá de Suiza y alcanzó proyección internacional, especialmente en la obra posterior de un tal Juan Calvino en Ginebra. Eh, es decir, Zwinglio, Zwinglio fue
influenciado por Lutero, y él a su vez influenció a Calvino, que es lo que vamos a ver la semana que viene. Calvino, a Calvino lo pasamos de manera histórica, porque también Calvino es para ver una materia solamente de él. Una de las cosas más famosas de Calvino es de la predestinación. Dentro de su teología, Calvino sostenía que todo lo que hacemos es porque estamos predestinados a eso. Es una discusión eterna. No es algo que yo lo entienda de esa manera. Pero un teólogo importantísimo. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Pero bueno, lo más loco de Zwinglio es que estando en contra de la guerra, termina participando en una guerra y muerto en una guerra. Y diciendo, hay que atacar primero. Dentro de su lógica, es como que en un momento quiebra. Creo que es lo que nos pasa a todos. Que no todos podemos tener toda la verdad todo el tiempo. Aunque algunos sí creen que es así. Todos suponemos que más o menos estamos siendo correctos, inclusive utilizando la palabra de Dios o interpretando la palabra de Dios. Y muchas veces vamos a invocarla en mucho y muchas veces nos vamos a equivocar. Por eso es importante el hecho de congregarnos, no como una manera supersticiosa. Decir, no, no hay que congregarse porque si no Dios me castiga. No, sino porque nos ayuda a estar en contacto con otras personas que vean la cosa de una manera distinta. Escuchar a otros hermanos que Dios también les habla. ¿Sí? Y no quedarnos nosotros en una relación privada con Dios todo el tiempo. ¿Sí? Encontrar ese equilibrio. Bueno, ¿qué te pareció la clase de acá? Interesante para mí. Sí, desde el principio, o sea, estuvimos muy callados, perdón, porque, o sea, tiene mucho contenido todo lo que estás contando y enseñando, perdón. Pero cuando arranca esta frase de Lutero, me hace pensar, porque, o sea, al día de hoy, lo que puedo ver que dice por qué el Papa no hace con su plata y lo que tiene que hacer, pero al mismo tiempo yo pienso que hoy por hoy se administra de esa manera las iglesias, con las ofrendas de la gente. O sea, se sigue manteniendo esa línea de lo que se hacía antes con el dinero. Bueno, la diferencia que antes eran las indulgencias y ahora es la ofrenda, ¿no? Que sale de nuestro corazón, pero es muy similar, no cambió mucho lo que era antes con lo que es hoy la iglesia misma, bueno, la iglesia cristiana en nuestro caso. Claro, es verdad. Y que mucha gente a eso lo ve mal, porque dicen, ah, mira, este con la ofrenda, el pastor se compró una casa, con la ofrenda hace esto, hace lo otro, le roba a las personas. Eh, es difícil. Sí, hay un tema. Porque que no sé cuál es el límite, la verdad que no lo sé. Pero lo cierto es que la única manera de financiarse que tiene la iglesia cristiana es por medio de las ofrendas. Y sin financiación no podés crecer. No, Eh, en caso nuestro es por ejemplo, hicimos, digo yo, porque me siento de la casa, ¿no? De la iglesia. Ayudamos en lo que es la escuelita, hay 3 salones claro, nuevos, chicos nuevos que aprenden de la palabra, y se sigue haciendo la obra, como claro, decimos, ¿no? En estos tiempos, y yo estoy de acuerdo, o sea que, obvio, el pastor tiene su vehículo, pero él siempre, en mi caso, en las reuniones, él dice en qué se gastó el dinero, ahora se tiró abajo una grada porque estaba mal construida y van a hacer una nueva. Compraron esas pantallas que son, pero no sé cuánto, y dijo, todos los meses, claro, casi 200.000 pesos paga la iglesia por esa pantalla que es hermosa, la verdad se claro, ve mucho mejor los versículos. Y en mi caso, se ve, ¿no? Lo que la gente lleva y ofrenda. Pero hay otras iglesias que por ahí no, porque así como lo hemos estudiado y hablado en otras clases, sacan de contexto y usan
muchos van a la palabra o ya tienen algo, una idea puesta que lo quieren refundar, o sea, explicar por medio de algún versículo, pero con su criterio, ¿no? Sacan de contexto la palabra y así es donde llaman a la gente y la gente confunden a la gente porque no conoce la verdad. Y Jesús Claro. dice, la verdad, conocerás la verdad y la verdad te hará libre, ¿no? Entonces, eso es lo que noto, Sí, tal cual. por lo que escuché también. Sí, sí. Me parece que el punto sería ser claro con las cuentas, no, que no haya nada turbio, y que la predicación sea bíblica y no manipular la Biblia o inclusive los sentimientos, porque hay veces que, si lo analizamos, la música que empiezan a poner en el momento de la ofrenda buscan motivar a uno, ¿no? Conmover, que no tiene que ver con ser movido por el Espíritu Santo. Eh, Dentro de una verdad bíblica, ¿no? Que es la verdad de la siembra y la cosecha, ¿sí? Obvio que tenemos que ofrendar como un momento de adoración. El tema es cuando se manipula eso este, para intereses espurios. Bueno, voy a dejar de grabar.